Saludos para todas y todas las oyentes y las oyentes. Bueno, aquí estamos una vez más reflexionando sobre las cuestiones que vienen pasando, que algo que sí se puede decir en todo esto es que de repente todo esto viene tomando una cierta vertiginosidad, podríamos decir, en lo que tiene que ver con lo social, pero particularmente con lo político, sin dejar de lado lo económico. El lunes pasado estuvimos dedicándole bastante tiempo del programa a reflexionar sobre lo que había sido, lo que venía siendo la convocatoria para la marcha educativa, ¿no? Que adquirió un carácter nacional inusitado. Se habla de más de 1 millón de personas en todo el país, en los principales centros urbanos, y aquí en Capital Federal particularmente era, para quienes tuvimos la suerte de poder asistir y participar, fue una convocatoria realmente movilizante, en el sentido de que hacía rato que no tenía ese tipo de características, una movilización popular que no fuese quizás de lo sindical, que suele ser lo que en general aglutina las movilizaciones masivas en las últimas décadas. Bueno, en este caso, además adquirió las particularidades de no ser estrictamente sectorial, me refiero a lo educativo, sino que también se vieron organizaciones sociales, culturales, sindicales, etcétera, bueno, obviamente partidarias. Y lo que llamó la atención en todo esto sí fue precisamente la ausencia de algo central para lo que es la vida política y social y cultural de la Argentina, que es la no convocatoria y el no posicionamiento en general de parte del peronismo, o cuanto menos de lo que es el sector más, podríamos decir, dinámico y más convocante de las últimas décadas, que es dentro del peronismo, el kirchnerismo. Todo el mundo sabe, a nadie le escapa el hecho de que, bueno, evidentemente se está viviendo un proceso, por un lado de decantación y que se supone de renovación a la interna, en el sentido de que, bueno, claramente la administración de Fernández no ha dejado mucho margen como para querer levantar esa imagen, y me refiero a la del kirchnerismo, la del peronismo, y no en vano sabemos que estamos atravesando la situación que estamos atravesando con el gobierno de Milei, porque gran parte de que Milei haya podido llegar a la presidencia le corresponde precisamente a las decisiones y las acciones del último gobierno, incluido Alberto Fernández, incluido Sergio Massa, incluida Cristina Fernández de Kirchner, y todo lo que representa en general el peronismo y el kirchnerismo dentro de eso, ¿no? Esa vertiente. Bueno, ¿qué viene pasando entonces dentro del peronismo? Pero particularmente dentro del kirchnerismo, lo que viene sucediendo es que, bueno, lo que tendría que estar dándose, que se supone que es, bueno, la cuestión de limar asperezas, la cuestión de, como les gusta decir al peronismo, de la reorganización, ¿no?, a la interna. La cuestión es que no está pasando mucho de eso, porque si hay algo que se viene viendo es que hay poco o ninguna autocrítica todavía de modo explícito, pero de modo sentido, ¿no? Porque una cosa es decir, sí, cometimos errores y queda en eso, pero no estamos viendo reconocimiento de errores y hacerse cargo de cuestiones. Hasta ahora lo único que se viene viendo es silencio y dejar hacer, silencio y dejar hacer. Aparentemente muchos sectores están suponiendo que algo que podría acontecer es dejar que haya un desengaño masivo a partir de, bueno, el resultado de las acciones de Milei, y suponer que esto en algún momento, bueno, se puede desarticular, que quizás Milei se ve obligado a abandonar antes el poder. Pero esto lo dicen con una seguridad que la verdad es bastante llamativa. Suponen que esto va a pasar y que obviamente la figura de recambio inevitablemente, por las cualidades del peronismo, va a tener que ser alguien surgido del movimiento peronista. La realidad es que por ahora, si hay algo que se ve de modo palpable en la sociedad, es el absoluto desencanto
y la prácticamente ausencia de alguna figura que pueda disputarle en términos de lo público y de lo masivo a Milei, por el hecho de que no hay nadie que se esté animando a hacer eso. Esto es a jugarse en perspectiva, a pensar, bueno, de acá a 4 años, ¿no? La futura presidencia. Entonces, en el peronismo, cada uno está cuidando su kiosquito, cada uno está cuidando su quintita, y evidentemente nadie está dispuesto a hacer cargo para poder, de aquí a un tiempo, lavarle la cara al peronismo y quizás ser el espacio político de recambio. Lo concreto en que todo esto a la vez funciona todavía como una suerte de dique de contención y como de un último lugar de rescate, por así decir, de figura popular con arraigo, todavía lo sigue siendo Cristina Fernández. Algo que por un lado es también, ¿no?, muy propio del peronismo, pero que a la vez también es el gran problema de siempre. El peronismo construye figuras de referencia que no admiten discusión, que no admiten disputa en su liderazgo, pero que después, cuando ese liderazgo empieza a agotarse o a cambiarse, esa concentración de poder y de referencia se hace muy difícil de poder trasladarla a otra persona o a otro grupo o lo que fuere. En ese sentido, bueno, en todos estos meses Cristina Fernández apareció muy, muy contadas veces, no creo que lleguen a 5, en alguna que otra aparición pública y metiendo algún que otro mensaje encriptado sin una definición, porque pareciera ser que lo que está sucediendo aquí es la espera de alguna suerte de dedo de Cristina señalando hacia dónde, digamos, debería empezar a transitar la sucesión. Esto no viene pasando, y lo que sí viene pasando son las internas dentro del kirchnerismo, particularmente dentro de lo que en algún momento fue la Cámpora, que se entiende como una suerte de el espacio de herencia natural del proceso que tenga que venir por ese lado. Ya lo hemos charlado por ahí muy lateralmente, pero lo hemos mencionado en programas anteriores, que dentro de la Cámpora hay un conflicto entre el sector que representa a Máximo y que supone la construcción de Máximo como el futuro candidato en algún momento a hacer la referencia al peronismo y eventualmente de la próxima presidencia, pero hay otro sector que no está aceptando esa situación y está tratando de construir en paralelo. Y la figura del paralelo, que no lo viene siendo, digamos, por decisión propia, sino porque lo vienen apuntalando otros, viene a ser la del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esto lo hemos mencionado ya en algún momento. Ahora, ¿qué pasa? No parece ser que Kicillof tenga muy decidido todavía eso, porque aparentemente el proyecto de algunos es que el próximo camino, después de una suerte más o menos razonable de presidencia, gobernación de la provincia de Buenos Aires, segunda gobernación por parte de Kicillof, en las próximas elecciones presidenciales, el candidato natural del kirchnerismo y del peronismo sea Axel Kicillof. Eso le estaría disputando y cuestionando ese lugar de centralidad que busca Máximo Kirchner como posible y natural heredero de su madre, y que obviamente es la disputa de la interna de la Cámpora, que se termina expandiendo en la interna del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que a su vez también tiene que ver con la interna general del peronismo. O sea, todo esto para decir que es un escenario muy complicado, muy complejo, y que por ahora, lamentablemente, mientras siga con esas características, poco puede proyectarse como un proyecto opositor en perspectiva futuro para lo que hasta ahora viene siendo La Libertad Avanza. Bueno, este sábado apareció Cristina, apareció en un acto en Quilmes. Este sábado tuvieron lugar 3 actos en provincia, los cuales el pretexto era el cumplimiento de 21 años de la presidencia de Néstor Kirchner, pero bueno, en estos 3 actos, en realidad lo que se iba a hacer, de hecho, era una suerte de mostrar cómo se están dando los realineamientos a nivel interno. El acto oficial de la Cámpora y del kirchnerismo ortodoxo, podríamos decir, fue en Quilmes, con la convocatoria que hizo Mayra Mendoza,
Y por otro lado estaban los actos de este otro sector dispar del kirchnerismo. Uno tuvo lugar en Ensenada y el otro en Avellaneda, cada uno con sus referentes zonales, que son Mario Seco y Jorge Ferraresi, gente que estaba quedando en segunda o terceras líneas dentro del kirchnerismo y que entonces están apuntando a construirle un entramado para un posible horizonte presidencial, o cuanto menos proyecto político hegemónico dentro del kirchnerismo a Kicillof. Ahora bien, ¿qué piensa Kicillof de todo esto? ¿Qué pasa con toda esta situación? Kicillof evidentemente está queriendo de momento no jugarse de modo extremo en toda esta situación. ¿Y qué terminó haciendo? Metió un tour para estar presente en los 3 actos, incluso el de Quilmes, donde habló Cristina. Bueno, bien, ¿qué significa todo eso? Que evidentemente todavía está tratando de constituirse ahí Kicillof en alguna suerte de referencia, sin romper del todo con ninguno de los sectores, pero tampoco jugándose del todo por ninguno, ni incluso ni por sí mismo. Es un momento complejo para Kicillof, cuanto menos. Bueno, ¿qué dejó Cristina? Además de su clásico histrionismo, sus clásicos gestos, que bueno, le siguen ganando simpatía entre la gente afín, es innegable eso. Bueno, dejó algunas definiciones. Por ejemplo, dijo, hablando sobre el gobierno de Javier Milei, habló de que este es un plan de anarcocolonialismo. Recordemos que hace un mes más o menos, un poquito más, la propia Cristina había sacado un documento allá en el Instituto Patria, aclarando cómo funcionaba a su vista, y de un modo bastante claro, igual de todas maneras, de cómo estaba funcionando la dinámica del modelo mileísta, que como todos sabemos, y no estamos descubriendo nada nuevo, básicamente remite a subordinar al país a la dinámica del capital financiero y en función de eso proyectar todo para la inversión externa a partir de la destrucción del entramado del capitalismo local, le hace proyectos industriales, agropecuarios y otros. Bien, entonces, ¿qué más dijo Cristina? Habló de que la legitimidad de origen debe refrendarse en la gestión y en resultados. Esto hablando sobre el tema de que varias veces Javier Milei, cada vez que lo cuestionan, dice, bueno, pero nosotros tenemos más del 60% de la aprobación de la gente. Cristina está sugiriendo de que si bien eso es así, pero que igual, una vez que vos ganaste, así lo dijo, a las 24 horas empezás a tener que refrendar eso que te dio la gente. De manera que es bastante discutible, en sus términos, que todavía cuente con ese apoyo Javier Milei. Bien, bueno, en este sentido después habló de que tenemos una inmensa responsabilidad como oposición, reivindicar los logros, admitir los errores y mirar para adelante. Bueno, queda claro para mí, por un lado, yo pienso en este sentido de que Cristina una vez más está saliendo a dar a entender de que tiene que haber un gesto de grandeza, que no lo viene habiendo de parte de ciertas personas, que si se pretenden los futuros encausadores del kirchnerismo y del peronismo, tienen que hacerse cargo de los errores. Hasta ahora se oyó muy poco de autocrítica, y que en función de eso recién van a estar dadas las condiciones como para empezar a producir posibles nuevos liderazgos, que en función de eso el liderazgo se tiene que construir en función de un nuevo proyecto, admitiendo también el agotamiento de lo que pudo ser la matriz de acumulación o productiva que sostuvo en su momento el kirchnerismo. Y aparte que si pensamos en cómo puede llegar a quedar la estructura productiva del país después de lo que vaya a durar este gobierno de Javier Milei, va a estar bastante complicado el asunto. Pero bien, ¿qué pasó con todo esto? Habló Milei, y habló Milei respondiendo. La frase que tiró, principal, fue la de: estamos reconstruyendo lo que ustedes destruyeron. Dando a entender como que obviamente el kirchnerismo dejó una estructura parasitaria, lo que ellos siempre dicen sobre lo que fue la experiencia peronista, lo cual es
discutible y acertada en parte. El problema sigue siendo como siempre, que lo que vino a proponer Milei, más allá de que muchas de sus críticas puedan ser acertadas, el problema es qué es lo que proponen, y ya sabemos qué es lo que proponen: la rifa, la venta, la sumisión al colonialismo norteamericano. Digamos, están dejando un horizonte que no es precisamente el más apropiado, más allá de que algunas de sus críticas, varias, puedan ser más que válidas.